Bien, seguimos avanzando también con otras noticias. El proyecto de ley anticapuchados es una de las que ha marcado también esta semana, ha seguido avanzando en el Congreso y para profundizar estamos con Pablo Bollier, abogado de la Universidad Diego Portales. Pablo, muy buenos días y gracias por estar acá en Semana 24. ¿Cómo está, Pablo? Muchas gracias por la Buenos invitación. días. Sí. Bueno, se ha votado a favor, 22 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones para finalmente aprobar la idea de legislar el proyecto de ley anti-encapuchados. ¿Es lo que finalmente necesita el país para finalizar con estos hechos vandálicos? Eso es lo que ha manifestado de algún modo el gobierno. ¿Se está de acuerdo con esa idea? Sí, yo creo que uno podría argumentar que es exactamente lo contrario que necesita el país. Lo que necesita el país hoy día es atender a las necesidades sociales, a las demandas, y esta idea de acelerar la agenda legislativa en pos de criminalizar la protesta social, yo podría argumentar que es exactamente lo contrario a lo que el país necesita. Y aquí me gustaría ser claro, taparse la cara es un derecho, y por tanto establecer esta agravante de utilizar algún tipo de embozo o algún tipo de dispositivo para, en fondo, tapar tu identidad, vulnera los derechos de las personas. Ven con preocupación porque también hay respaldo en el Parlamento sobre este proyecto de ley y ustedes no es primera vez que han señalado esto, han puesto como por ejemplo algunas marchas, no sé, sindicales donde no quieren que las mismas personas sean identificadas tal vez por sus empleadores, en fin, o sea, tú decías es un derecho, pero ¿qué pasa en el Congreso? Porque sigue avanzando. Sí, yo creo que esto es evidencia de la distancia que hoy día existe entre lo político y lo social y de la desconexión que existe del Senado con, en el fondo, las sensibilidades que la población está demostrando. Como tú bien dices, aquí hay dos discusiones que son distintas. Una es, ¿debería existir algo así como un deber general de mostrar constantemente la cara? Y yo creo que eso no es así. Hay muchas circunstancias en las cuales es completamente legítimo que las personas, en el fondo, escondan su identidad. Yo, por ejemplo, el otro día estuvimos en la concentración fuera de la universidad, o sea, de la Clínica Santa María, en una velatón por Gustavo Gatica, que fue arrebatado de sus dos ojos. Y la verdad es que ahí estábamos académicos, gente de la comunidad de la Universidad Silva Enrique y familiares. Y bueno, Carabineros llegó, disparó 16 bombas lacrimógenas y bueno, y estaba todos los canales de televisión. Y en esas circunstancias, si tú sientes, por ejemplo, que el hecho de aparecer en una circunstancia de esas características puede, por ejemplo, poner en riesgo tu trabajo, es completamente legítimo que tú tapes tu identidad. Y por tanto, eso es una discusión respecto de si existe este deber general. Por ejemplo, en Hong Kong se acaba de declarar inconstitucional una ley que pretendía lo mismo, justamente porque lo que pretendía el gobierno chino era seguir implementando tecnología de reconocimiento facial y por tanto obligar a los protestantes a mostrar su cara. Y eso no es así. Existen muchas circunstancias en donde es completamente legítimo, en el fondo, esconder tu identidad. Y una discusión distinta es lo que pasa en este proyecto de ley, que lo que se pretende establecer es un agravante. Es decir, bueno, si tú cometes una falta o delito, el hecho de que lo cometas utilizando un pañuelo, una capucha o algún mecanismo para esconder tu identidad hace más grave tu conducta y por tanto vas a merecer una pena mayor. Te quería preguntar, Pablo, también porque hay muchos comentarios también en redes sociales que dicen, bueno, los encapuchados son los que finalmente los que generan actos vandálicos, generan delincuencia. También, ¿cómo entonces se identifica de manera más clara a estas personas que finalmente generan violencia en las calles? Esto es contraintuitivo, pero hay que hacer la diferencia. Que algo nos parezca moralmente reprochable no necesariamente quiere decir que ese algo tenga que ser ilegal o tenga que ser sancionado. Si hay algo que está demostrado por evidencia en criminalística es que las penas no son disuasivas. Tú pones pena de muerte en un país y en ese país no baja la cantidad de homicidios. Las personas no realizan un cálculo racional de decir, no me voy a poner la capucha porque vi en las noticias que la semana pasada establecieron un agravante de 1 grado en la pena. Entonces, las penas no son disuasivas y por tanto este proyecto no es efectivo en lo que busca hacer. Y además de no ser efectivo en lo que busca hacer, infringe varios principios del derecho penal. Entonces, por ejemplo, el principio de no incriminación. Y esto también es contraintuitivo, pero si tú lo piensas, una persona que se propone realizar una falta o delito, es completamente natural que tome las medidas para no ser descubierto. Entonces, exigirle a esa persona que coopere con su propia persecución penal infringe el principio de no incriminación. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos establecer la agravante de, bueno, si tú robas una casa y borras tus huellas digitales de la manilla, entonces mereces una pena mayor.
Y hay un problema porque no hay un bien jurídico que se esté protegiendo. No es más grave, no es más lesiva la conducta solamente porque la persona que la realice tome medidas para proteger su identidad. Y por otro lado hay un principio que es no castigar 2 veces a alguien por la misma conducta. Y si tú, en el fondo, le estableces una pena determinada a una persona y además lo castigas con una pena mayor porque tomó las medidas necesarias para no ser aprehendido o no ser castigado, lo estás castigando 2 veces por la misma conducta. ¿Cuáles son las penas que se arriesgan así como está el proyecto de ley en el Congreso? Aquí simplemente es lo que hace, el proyecto de ley hace 3 cosas. Primero, establece como causal del control de detención el hecho de que la persona se encuentre en el fondo con un pañuelo o con una capucha, que es un poco redundante porque hoy día el control de detención es completamente arbitrario. Y una de las recomendaciones concretas de Amnistía Internacional fue revisar esa arbitrariedad. Porque aquí hay un elemento que no hemos tocado. Aquí, en el contexto de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que hemos visto en las últimas 6 semanas en Chile, este proyecto de ley lo que hace es entregarle mayor discrecionalidad a nuestras policías. Y hoy día, cuando la labor de carabineros está altamente cuestionada, aumentar esos niveles de discrecionalidad y arbitrariedad es profundamente preocupante en términos de derechos humanos. Entonces, lo primero es la idea de, bueno, si alguien usa capucha, eso ya es un antecedente para el control de detención, que no tiene mucho sentido porque hoy día se puede controlar a cualquier persona por cualquier razón. Luego existe una especie de delito agravado propiamente tal, que es el de desmanes públicos. Tú como cometes un desmán público, te vamos a establecer una pena, un grado mayor, solamente por el hecho de estar utilizando la capucha. Y luego está el agravante propiamente tal, que es contra los delitos contra las personas. Pablo, ¿a tu juicio esto es una ley que es discriminatoria? Sí, como te decía, en el fondo hay muchas circunstancias en las cuales una persona requiere anonimato. Puede ser porque tiene miedo a recibir, por ejemplo, si tú eres un funcionario público y te quieres manifestar de forma legítima y tienes el legítimo temor de que si sales en la televisión o alguien sube una foto y apareces en redes sociales, que vas a perder tu trabajo. Por tanto, es completamente legítimo que tú tapes tu identidad. Y por eso es discriminatorio en el sentido en que limita la capacidad de las personas de manifestarse de forma pacífica y de forma legítima. Y aquí hay un punto que es bien importante, porque la discusión detrás de esto no es jurídica, o sea, es jurídica, es sobre los principios del derecho penal y muchas cosas, pero también es política. Es qué tanto poder estamos dispuestos nosotros a entregarles al Estado, al gobierno, al poder político. Y si hay algo que ha demostrado estas 6 semanas es que entregarle excesivo poder al Estado es peligroso, porque ese poder se puede abusar. Entonces, cuando nosotros legislamos, en vez de legislar en caliente, apurado, porque o sea, el Senado aprobó esto en un día, solamente porque estamos en la mitad de una crisis social. Entonces, bueno, démonos 2 pasos atrás y digamos, vamos a proponer hacer legislación que sea a prueba de tiranos. Porque hay que ponerse en la circunstancia de, bueno, yo personalmente pensé que nunca iba a vivir en Chile una circunstancia de violación sistemática y grave de los derechos humanos, pero la estamos viviendo. Y eso quiere decir que mañana quizás vamos a tener un gobierno que es autoritario. Y si vamos a tener un gobierno autoritario con leyes discrecionales y arbitrarias, bueno, ese gobierno autoritario va a hacer un uso discriminatorio, arbitrario, de esas leyes. Y por tanto, cuando nosotros legislamos, tenemos que hacerlo con una aproximación de derechos humanos. Y yo creo que la experiencia de esta última semana nos ha mostrado la importancia de eso. El presidente Piñera ha anunciado una batería de proyectos de ley, entre ellos está la ley de encapuchado, con el fin de mantener o retomar el control y el orden público en las calles. Si nos comparamos con otros países que están viviendo crisis sociales parecidas a las nuestras, ¿tenemos un tipo de legislación o leyes parecidas a las que se está proponiendo? Esto yo creo que lo estamos viendo a nivel latinoamericano. Hoy día Colombia está pasando por un proceso muy similar a Chile y también se está proponiendo una ley anti-encapuchados. Y aquí lo peligroso es que esto va bastante de la mano con la implementación de tecnología de reconocimiento facial, de biometría. Y eso, de nuevo, es una discusión política. ¿Qué tanto nivel de control y de poder estamos dispuestos a entregarles al Estado? ¿Vamos a permitir que el Estado en lugares públicos tenga la capacidad de identificar a cada uno de los individuos que se manifiesta de forma legítima? ¿A qué circunstancias abusivas puede dar pie eso? ¿A listas negras? ¿A, en el fondo, acoso al interior de empresas o funcionarios del Estado? ¿Tienen los ciudadanos el deber de mostrar sus caras permanentemente y ser sujetos constantes de vigilancia y control? Personalmente, y desde la organización que yo represento, que es Derechos Digitales, creemos que no. Creemos que las personas tienen el derecho a manifestarse legítimamente de forma anónima y en el fondo, expresar sus ideas, expresar sus peticiones y expresar sus anhelos sin el miedo a sufrir represalias. Sí, Pablo, también
mucho también existe, hilando más fino, ¿cuál es la capucha finalmente? Muchos pueden decir, ya yo voy con un gorro, me tapo los ojos, me pongo un gorro de lana, porque acá también se puede interpretar también que es una capucha y eso puede también generar otro tipo de problemas. ¿Ah? Sí, o sea, lo conversábamos ayer con unos amigos, la señora de Baila Pikachu. Si ella participa, si la policía considera que esa persona la señora Baila Pikachu es una persona que se viste con un disfraz. Y si Carabineros considera que ella está participando en un desmán público, bueno, la vamos a perseguir con el agravante de haber estado escondiendo su identidad. Cualquier persona que ha estado en una manifestación sabe perfectamente, aquí de nuevo la desconexión entre lo social y lo político, cualquier persona que ha estado en una manifestación sabe perfectamente que no puedes ir sin un pañuelo. Porque bueno, respirar un gas lacrimógeno es completamente inhabilitante. Y el proyecto habla de embozo, capucha o pañuelo. Entonces, estamos criminalizando a todas las personas que van a la Plaza de la Dignidad a manifestarse legítimamente. Entonces, claro, puede ser porque tengas frío, puede ser porque estás usando un pañuelo, o puede ser porque estás usando una capucha porque te estás, en el fondo, enfrentando con la policía y estás produciendo un desorden y estás produciendo una falta o delito. Pero esa persona que comete una falta o delito ya está cometiendo una falta o delito y es natural que busque tomar las medidas necesarias para no ser identificado. Y no lo podemos castigar 2 veces por esa misma conducta. ¿Cómo se puede entonces, o cómo lo han hecho otros países para controlar actos que en el fondo hay manifestaciones pacíficas, que las hemos visto a través de la televisión, pero que algunas se finalizan con disturbios, con enfrentamientos? ¿Cómo se puede ahí poder restablecer un equilibrio sin tener que afectar la identidad de cada uno y el derecho a poder manifestarse de forma libre? Bueno, eso es algo que también ha quedado en evidencia en las últimas 6 semanas, en la completa falta de profesionalismo de Carabineros de Chile. O sea, Carabineros de Chile tiene mucha valentía para enfrentarse a estudiantes, enfrentarse a manifestantes pacíficos, pero no tiene la capacidad de decir, bueno, yo me voy a enfocar en las personas que están cometiendo desórdenes. Y en la medida en que nosotros no tengamos una policía profesional, de carácter técnico, ojalá civil, que esté sujeta al control social y democrático del poder político, no importa cuántas atribuciones nosotros le entreguemos, esas atribuciones nunca se van a utilizar. Esto es una especie de síndrome de la víctima insatisfecha. Mientras Carabineros peor se comporta, más escándalos produce, más derechos humanos pasa a llevar, más atribuciones le entregamos. Entonces, esto es, a mí me parece que es completamente irracional. ¿Falta en este sentido, entonces, más inteligencia policial para identificar a quienes realizan hechos delictivos? Sí, por supuesto. Y, de nuevo, porque las penas no son disuasivas, no van a haber menos encapuchados por establecer un agravante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pagan justo por pecadores. Vamos a criminalizar a aquellas personas que se manifiestan legítimamente entregando más discrecionalidad y más arbitrariedad para que Carabineros siga reprimiendo innecesariamente, como ha sucedido en estas 6 semanas, y persiguiendo a las personas, como lo dijo el informe de Human Rights Watch y el informe de Amnistía Internacional, es decir, utilizando la represión como una forma de castigar a aquellas personas que se manifiestan legítimamente, pero no vamos a entregar ningún tipo de herramienta para establecer, como tú bien dices, un criterio de inteligencia policial, de forma tal de que Carabineros sea capaz de identificar, aislar y controlar a el grupo excesivamente minoritario que causa destrozos y otros problemas. ¿Cómo evalúas las otras medidas, los otros proyectos de ley que se han anunciado junto a esta ley de encapuchado contra el saqueo, por ejemplo? Sí, esos son ya disquisiciones de carácter penal. Yo sé que hay una ley antisaqueos. Otra de las leyes que se había propuesto era... Ley antibarricada, ley antisaqueo, ley antiencapuchado, son todas las que se han ido nombrando. En el fondo le ponen agravante al tipo de manifestación que se ha visto hoy día en las calles. Sí, como te decía, a mí me parece que el contexto político, y esto es una opinión ya completamente personal, da a entender que hoy día la prioridad es atender a la crisis política que tenemos. Y esa crisis política no se va a resolver desde una perspectiva de la seguridad pública. Y como te decía, las penas no son disociadas. Si hay algo que está demostrado en materia criminalística es que las personas cuando cometen un delito lo cometen bajo el presupuesto de que no van a ser, en el fondo, identificadas o no van a ser aprendidas. Y por tanto, esta idea de, yo no voy a cometer este delito porque vi en las noticias que se estableció un agravante es completamente ilusorio. Entonces, ley antibarricadas, ley antiencapuchados, ley antisaqueos. La verdad es que la solución no va por ahí.
Sí, Pablo, ¿qué se le puede decir a la gente que dice, no, entonces si van a manifestarse, ¿por qué cubren el rostro? Si no van a hacer ningún tipo de delito, si no van a provocar disturbios. ¿La gente tiene el derecho a manifestarse de esa manera con capucha, protegiendo o encubriendo su rostro? Completamente. O sea, como te decía, taparse la cara es un derecho, porque hay algo que se llama el efecto inhibitorio. Si yo temo recibir represalias por manifestarme de forma legítima, quizás no me voy a manifestar, quizás no voy a ir a la calle. Si yo sé que en el fondo en la municipalidad de Providencia tienen implementado un sistema de reconocimiento facial y yo soy un dirigente estudiantil y sé que puedo entrar en una lista negra y sufrir acoso, sufrir represalias, bueno, quizás voy a dejar de ser dirigente estudiantil. Entonces ahí hay una afectación a la libertad de expresión. Y por otro lado, a esas personas, establecer las distinciones necesarias. Es completamente legítimo tener un reproche moral a el utilizar capucha. Si alguien me dice, mira, es que yo creo que las personas se deberían manifestar a rostro descubierto, bueno, eso es un juicio moral o un juicio político. Y ese es un juicio completamente legítimo. Que alguien diga, yo siempre me manifiesto a rostro descubierto porque me parece que es la forma, en el fondo, correcta de manifestarse. Perfecto, eso es un juicio moral. Otra discusión completamente distinta es si nosotros deberíamos poner en movimiento el aparato punitivo del Estado para castigar a aquellas personas que, en el fondo, no siguen ese juicio moral. Y hay un principio muy importante, que es que el derecho penal siempre tiene que ser el último recurso para solucionar un problema. Y yo creo que en Chile tenemos muy en el ADN la idea de que el derecho penal está para implementar políticas públicas, para establecer incentivos. Y eso no es así. El derecho penal está para sancionar de forma proporcional y a través de un debido proceso a aquellas personas que han cometido un acto que está, en el fondo, sancionado, que es una falta, un delito o un crimen. Entonces, se sanciona en función de la gravedad de la conducta punible. No se sanciona en base a cuál es el que nosotros creemos que es el efecto que eso va a tener en las manifestaciones o a nivel de sociedad. Bien, Pablo Bollier, abogado de la Universidad Diego Portales y también analista de políticas públicas de derechos digitales. Muchas gracias por acompañarnos acá en Muchas gracias a ustedes. Acá en Semana 24. Estén muy bien.